Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarme una vez más para escudriñar las Escrituras. Y en este día vamos a estar hablando de esta familia que es una historia muy conocida que se llama acerca del hijo pródigo. Aunque no solo nos vamos a enfocar en este personaje, pero nos vamos a enfocar, de hecho, en todo el capítulo 15 de Lucas, que creo que es un solo mensaje y que tiene diferentes parábolas, pero todas tienen en sí un mismo significado. Vamos a orar para comenzar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido que guíes mis pensamientos y mis palabras. Que esta palabra, Señor, que tú nos traes hoy, nos refresque, nos renueve, Señor. Y Padre, yo cedo mi vida para que tú, Señor, fluyas a través de ella, Señor. Que no sea yo hablando, sino tu Espíritu Santo tocando a cada persona que va a escuchar este tema. En el nombre de Jesús, amén. Y como dije, la historia que hoy voy a compartir se encuentra en Lucas capítulo 15, empezando del versículo 1. Aunque la historia del hijo pródigo empieza en el versículo 11, pero quiero empezar leyendo el versículo 1 porque Jesús está dirigiendo estas parábolas a este tipo de personas, y a veces pensamos que este es para, no sé, hemos usado solamente la historia del hijo pródigo y le hemos sacado un poquito como fuera de contexto, pero la podemos aplicar en diferentes formas. Pero es importante saber a qué tipo de personas Jesús le estaba hablando, y eso se encuentra en el versículo 1. Dice: los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Estas parábolas, ahorita voy a decir cuáles son, estaban dirigidos a dos tipos de personas que estaban con Jesús en este momento. Estaban unas personas pecadoras, de lo más peor que podía haber en la ciudad, y estaban los fariseos y los maestros de la ley, y ellos se quejaban de que Jesús pudiera compartir o pasar tiempo hasta comer con este tipo de personas. Entonces Jesús empieza a dar 3 parábolas con el mismo significado, y voy a decir cuál es, y todas las conocemos. La primera es una de las más conocidas, de hecho hay canciones cristianas acerca de esta parábola, que es acerca de las 99, ¿verdad? Que el pastor deja las 99 y va por aquella oveja que se le extravía, y cuando la encuentra la trae a casa y la venda y la cura, ¿verdad? Es una de las parábolas más conocidas. La segunda historia es acerca de la moneda perdida, aquella persona que pierde una moneda, o voy a decir que pierde un dinero, y se pone a buscar por toda la casa, la barre, la sacude, busca en cualquier rincón. Y nosotros los mexicanos a veces ponemos dinero en las chamarras que tenemos colgadas en el closet, y andaba buscando por todos lados, y cuando le encuentra, esa mujer estaba gozosa y alegre, ¿verdad? Entonces viene después la historia del hijo pródigo. Pero en las 3 historias, lo que tienen en común es que algo se había perdido, y cuando es encontrado hay un grande gozo y hay una grande alegría. Y la mayoría de ustedes ya conocen la historia del hijo pródigo, pero para aquellos que no la conocen, se encuentra en Lucas
capítulo 15, empezando en el versículo 11. Pero porque la historia es larga, no lo voy a leer toda, simplemente voy a leer algunos versículos, pero déjenme darles esta parábola que Jesús empieza a explicar y dice, había un padre de familia que tenía dos hijos, uno mayor y uno menor, obvio. Entonces un día el hijo menor viene al padre y le dice, padre, quiero la parte de mi herencia ahora, ya. Y el padre, siendo un padre amoroso, divide la herencia y le da su parte a este joven. Pero hay algunas cosas que quiero mencionar acerca de esta parte, porque en el Antiguo Testamento o en los tiempos de Jesús y aún hoy en día, cuando cuando un hijo pide la herencia en vida, en sí lo que le está diciendo al padre, ya muérete, estás viviendo de más, dirían algunos, estás tomando nuestro aire. Y eso es lo que el hijo menor le estaba diciendo al padre, ya muérete. En otras palabras, no me importa, no me interesa vivir contigo, no me interesa estar debajo de tu techo, no me importa lo que tú sientas. Eso es lo que el hijo menor le está diciendo a su padre. La otra cosa es que hoy en día es lo mismo. Para recibir una herencia, tiene que haber fallecido la persona. Y así era en el Antiguo Testamento. Así que para que el padre hiciera ese acto de heredarlo en vida, era algo humillante para el padre. Porque en el Antiguo Testamento, tus posiciones, tus terrenos, tus cosechas hablaban o estaban ligados con tu persona. Y yo pienso que en México, especialmente en los pueblos más pequeños, porque recuerdo cuando estaba allá, es algo similar. Si tú eras una persona que tenía 20, 30, 40 hectáreas y todo el pueblo sabía, ellos te reconocían como, oh, ellos están acomodados o son ricos. Entonces, el hecho de dividir tu herencia era como quitarle la identidad a esta persona. Es como si tú dejaras desamparado a una persona y su palabra ya no tenía con qué respaldarla, sus deudas ya no tenía con qué respaldarlas. Entonces era más que dar una herencia, era desposeerse de quién era ese padre, porque al dividir la herencia se quedaba sin nada, mas sin embargo lo hizo. Entonces este joven, después de que el padre divide la herencia, empaca sus cosas y se va de la casa. Y dice que malgastó todo su dinero. Todo su dinero. Y justo cuando malgasta su dinero, y imagínense en qué lo malgasta, en aquel entonces dice con prostitutas, pero hoy en día cuando un joven se va de casa, seguramente aparte de prostitutas va a haber drogadicción, va a haber alcoholismo, va a haber de lo peor, si pudiéramos actualizar esta parábola a los días de hoy. Y dice que justo cuando el jovencito se queda sin dinero, viene una hambruna sobre la tierra o sobre el lugar donde él estaba. Y dice que pasaba tanta hambre que deseaba comerse las migajas o la comida que le daban a los cerdos, porque consiguió un trabajito y fue a alimentar a los cerdos. Imagínense qué denigrante o qué vergonzoso después de haber sido una persona de dinero, una persona que tenía sirvientes y esclavos y que estaba bajo la cobertura de su papá, ahora ir a un lugar como esos, ¿verdad? Tocó fondo, como diríamos nosotros, llegó a lo peor de lo peor. Entonces sí voy a leer el versículo 17, dice,
Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Y creo que este joven se dio cuenta que había cometido un error y se arrepiente y regresa a casa y le dice a su padre: Padre, yo no soy digno de ser tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, no un esclavo. Un esclavo vive en casa y hace todo lo que el amo dice. Pero le dice jornalero. Un jornalero es una persona que venía y trabajaba a la casa y en la tarde, cuando acabara sus labores, se regresaba al lugar donde él vivía. Y el hijo le pide: hazme como uno de tus trabajadores, hazme uno de tus jornaleros. Y aquellos que conocemos la historia sabemos muy bien que el padre dice que cuando mira a su hijo de lejos, corre hacia él. Ahora, ese acto de correr hacia él en el Antiguo Testamento era algo vergonzoso, porque era el padre de familia, era, era un hombre de respeto, un hombre de sociedad, y para que un hombre levantara sus faldas y corriera, era como que miraran su desnudez. Así era tanto el amor que tenía el padre por su hijo. Cuando llega a casa, le ponen una vez más el anillo de la familia. Ese anillo significaba que ese jovencito podía una vez más sellar los documentos, de cualquier clase de documentos. Era como si nunca se hubiera ido de casa. Era como si el padre le dijera: mijo, lo que tú quieras obtener, lo que tú quieras aprobar. Era como si el padre mismo lo aprobara una vez más. Y no solo eso, sino que el padre hace una gran fiesta. Dice que el el ternero que tenían engordando lo mataron ese día. Y no sé ustedes, pero creo que cuando yo vivía en México, mis abuelitos siempre tuvimos animales, y mi abuelita siempre decía: este va a ser nuestro, lo vamos a engordar, lo vamos a cuidar en una manera distinta y especial, y lo guardábamos para un día especial en la familia. Y cuando uno hace una celebración de esas en un lugar chiquito, todo el pueblo se entera y casi la mayoría del pueblo es invitado. Y así sucedió en ese lugar. Dicen, busqué y decía que comer carne en aquellos tiempos era algo especial, era algo que marcaba una fiesta o un evento importante. Entonces el padre mata este ternero, marcando que su hijo había sido perdido y ahora lo había encontrado. Había muerto y era como que hubiera resucitado. Y es allí donde estas historias se enlazan y tienen ese mismo fin. Pero si lo podemos aplicar a nuestra vida, podríamos decir que todos en algún momento somos como este hijo pródigo. Llegamos al fondo, algunos, no todos, pero a veces llegamos al Señor Jesucristo completamente, a veces destruidos por las drogas, a veces nuestro matrimonio se acabó, a veces la enfermedad llegó y venimos a Él derrotados, venimos cansados de una vida que no trajo gozo, que no trajo alegría. Entonces Jesús estaba diciendo: esos hijos pródigos
esos que probaron de lo peor. Son como esas personas que venían a Jesús, que los fariseos los calificaban como lo peor de lo peor. Eran esas personas, en el versículo 1 dice, los cobradores de impuestos. Sabemos que en aquel entonces ser un cobrador de impuestos era un trabajo mal visto porque eran ladrones, y otros pecadores de mala fama. A menudo venían a escuchar las enseñanzas. Entonces Jesús en la parábola está diciéndole, cuando estas personas que tú estás como juzgando, esas personas, Dios, cuando se arrepienten, Él hace una celebración en el cielo. Él se goza de que un pecador como estos se arrepientan y vengan a la luz del Señor y vengan a los pies del Señor. Pero no se acaba allí, la historia sigue, y la historia sigue con el hijo que decide quedarse en casa, el hijo que siempre está con el padre. Y esa otra parte de la historia se encuentra en Lucas 15:25. Dice, mientras tanto el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara. Pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo, mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y como dije, la mayoría de las personas se enfocan en el hijo pródigo, pero esa es solo la mitad de la historia. Porque acuérdense, esta historia estaba dirigida a personas pecadoras de lo peor y estaba dirigida a fariseos y maestros de la ley. Y dijimos que el hijo pródigo es aquellas personas que tocan fondo, aquellas personas que vienen. Todos venimos a Jesús en cierta forma como el hijo pródigo. Nos acercamos a Jesús con esa actitud, Señor, yo no soy digna de ser tu hija. Yo no soy digno de llamarme hijo de Dios. Mas sin embargo, Dios nos abraza y nos traslada de las tinieblas a su luz, pero nos hace parte de su familia sin que nosotros lo merezcamos. Y ahí es el punto. Ahora es la historia del otro, del hijo mayor, del que siempre dice, trabajó, dice en esta versión, trabajó como un burro y nunca desobedeció lo que su padre le pidió. Y muchos dirían, oh, este era el hijo bueno, el hijo que todos desearan tener, siempre estando en casa. Pero interesante que el hijo mayor no le reprocha al padre que ama más a su hijo menor. El reproche que el hijo mayor hizo son, ¿por qué aceptas a este una vez más a nuestra familia? Si ya le diste la herencia y si ya se había ido, ya no pertenece a nuestra familia. Eso es lo que el hijo mayor le está diciendo. ¿Por qué matas al ternero engordado?
¿Por qué le das a él parte de mi herencia? Porque acuérdense, una cosa que también es interesante, en el Antiguo Testamento, el hijo mayor llevaba una doble porción de la herencia. Cuando el total era dividido, en este caso eran dos, tenía que ser dividido de hecho en tres, porque el hijo mayor llevaba doble porción de la herencia. Al jovencito le había tocado simplemente un tercio de la herencia y al hijo mayor le tocaban dos tercios de la herencia. Y el hijo mayor le reclama al padre: estás malgastando mi herencia, estás gastando lo que me pertenece en este hijo tuyo que se había ido y malgastó tu dinero y ahora vuelve a casa. En otras palabras, para hacerlo más corto, el hijo mayor era los fariseos y los religiosos de la ley, que decían: estos pecadores, estos inmundos, no merecen estar en tu presencia, no merecen ser hijos tuyos, no merecen que les des parte de tu tiempo, de ti, porque tú eres puro, porque tú eres bueno. Y Jesús le dice: ellos también necesitan de mí. Otra cosa que tenemos que preguntarnos es: ¿realmente los hijos de este hombre amaban a su padre? Muchos han dicho que el hijo pródigo no y que el mayor sí, pero en realidad, si vemos la historia bien, ninguno de los dos amaba al padre. Uno derrochó todo, pero se arrepintió y vuelve a casa. Y el otro hijo mayor, no sabemos si entra a la celebración que está haciendo el padre. Se queda así como que nos hace pensar, no tiene un final. Esperemos que sí. Pero lo que importa de esta historia es cómo tú te acercas a Dios. Cómo tú te relacionas con Dios. Vienes a Dios a través de decir: yo no soy digno que me llames tu hijo. O vienes a través de las obras, porque decía que había trabajado como un burro y nunca había desobedecido a su padre. Pero amamos a Dios porque realmente Él es Dios, o amamos a Dios por las cosas que Él nos da, por las herencias, por las promesas, porque le podemos pedir y Él nos puede dar. Dios es ese Padre amoroso que dio la herencia a su hijo menor, pero también que sale afuera de la celebración, de la fiesta, para ir a hablar con su hijo. Vemos en las dos cosas que el Padre es el que va y busca querer hacer, no las paces, pero en hacerlos entrar en razón. Y Dios siempre es ese Padre amoroso que siempre nos busca, siempre trata que entremos en razón y que entendamos que hay cosas que pasan en nuestra vida que a lo mejor no las entendemos, pero no nos tenemos que enojar con Dios, no tenemos que culpar a Dios. Es una hermosa historia que nos muestra que cuando venimos al Señor no tenemos que tener esa actitud de hazme como un jornalero, porque Dios te quiere hacer tu hijo. Y cuando ya estamos dentro de la iglesia, no nos tenemos que esforzar por ganar el amor del Padre, haciendo buenas obras y haciendo todo lo que el Padre diga. Sí está bueno y sí tiene su lugar, pero no para ganarte el amor de tu Padre. Tu Padre Celestial te ama allí donde tú estás. Solo sigue avanzando, sigue creyendo, porque Dios te ama. Dios sabe que eres débil. Dice que Él sabe que somos carne. Y así que a veces pecamos, a veces hacemos cosas que no queremos hacer,
mas sin embargo Dios te ama. Dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos a Cristo para con el Padre. Así que acerquémonos confiadamente ante nuestro Padre, porque Él nos ama allí en la situación donde estás y Él siempre está para ayudarte. Espero que esta palabra haya sido de bendición, que Dios les bendiga y gracias por estar conmigo en este tiempo. Vamos a despedirnos. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos amas con amor eterno. Tú nos amas, Señor, porque tú eres amor. Y no hay nada que podamos hacer para ganarnos tu amor. Y no hay nada que nos pueda separar mientras permanezcamos en ti, sabiendo que tú estás a nuestro lado. Te amamos, te bendecimos. Te pido por cada hermano que me escucha, Señor. Dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Señor, no hay ninguna condenación para tus hijos. No hay ninguna condenación para el que cree que Jesús murió y resucitó. Te damos gracias por tu amor inagotable. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.